centralizado, pero debido a diversas causas, después de que empezase la sucesión al trono, la Edad Media, Yaroslav el Sabio, un poco más tarde, cuando murió, la sucesión era un poco compleja. No iba del padre al hijo, sino a los hermanos o a los hijos, otros hijos, y así se desmembró el Estado ruso centralizado y único. No tenía nada de especial porque lo mismo pasaba en Europa, pero el Estado ruso desmembrado se convirtió en un botín fácil para el imperio de Genghis Khan y también su sucesor, el Khan Batu, que saquearon todas las ciudades rusas, la parte rusa donde estaba Kiev, algunas otras ciudades, perdieron su independencia y las ciudades del norte conservaron cierta soberanía, estaban pagando un botín a los de Genghis Khan, pero eh, iba formándose un Estado ruso centralizado, mientras que la parte del sur, con Kiev, empezó a tender hacia otro imán que era el Gran Ducado de Lituania. E incluso se le calificaba de ducado lituano-ruso porque los rusos eran una proporción considerable de esta población, que eran cristianos ortodoxos. Luego se unieron el Gran Ducado de Lituania con el Reino de Polonia. Entonces, más tarde se firmó eh, una unión religiosa, y esas tierras tuvieron que ver con el Papa de Roma, pero durante décadas se llevaba al cabo la polonización de esta población, introduciendo la idea de que no eran tan rusos, porque como vivían en Ucrania, ya eran ucranios. Y ucranio significan originalmente que estaban en la zona limítrofes del estado, y de hecho se dedicaban a un servicio de guardafronteras. No era un grupo étnico especial, los cosacos, y entonces los polacos estaban polonizando eh, a esta población y trataban con bastante crueldad o rigidez a esta parte de las partes rusas, de las tierras rusas, que empezaron a luchar por su independencia, escribiendo cartas a Varsovia pidiendo. ah, Me he perdido un poco. ¿En qué años fue esto? Eh, Esto fue en el siglo XIII-XIV, en el siglo XIII más bien, sí. Y entonces ahora le explicaré lo que siguió para que no nos confundamos. En 1654, un poco antes incluso, las personas que controlaban el poder en esta parte de Rusia pedían a Varsovia, repito, pidiendo a personas de origen ruso y cristianos ortodoxos para gobernar, y Varsovia no les respondió, y de hecho refutó sus pedidos. Se dirigieron a Moscovia pidiendo, no inventó nada, pidiendo que instalasen su gobierno. Ahora, mire, le voy a dar estos papeles. No creo que usted invente algo. No, no, no. De todas formas, son copias de documentos de archivo y son cartas de Bogdan Khmelnytsky, persona que controlaba el poder en aquella parte
de tierras rusas que ahora llamamos Ucrania, escribía a Varsovia y cuando no le satisficieron sus pedidos, empezó a escribir a Moscú, pidiendo que el zar ruso les amparase. Se lo dejo, hay traducción al ruso, luego lo traducen al inglés si quieren. Rusia no quería aceptarlos y admitirlos porque temía una guerra con Polonia, pero un poco más tarde el concilio de Zemstvo, el gobierno del Estado ruso, decidió incluir esta parte de las tierras polacas en el Estado ruso, en las tierras del zar ruso. Empezó la guerra, evidentemente, y después de aquel pacto de 1654 a los 32 años, se firmó la paz eterna con Polonia y estas tierras, toda la parte, la orilla izquierda del Dnieper, del río Dnieper, estuvo con Rusia y la orilla derecha del río Dnieper quedó con Polonia. Rusia siguió uniendo tierras del sur y de occidente, todo antes de la revolución, pero antes de la Primera Guerra Mundial, el Estado Mayor de Austria empezó a promover muy activamente la idea de ucranizar porque en vísperas de la Guerra Mundial había un deseo de debilitar al enemigo, al adversario potencial. Entonces, la zona limítrofe y con una población no tan rusa como consideraban que era un grupo étnico especial, ucranios, y empezaron a surgir los teóricos de la independencia ucrania que se referían a la necesidad de independizar a Ucrania y estos pilares de la independencia de Ucrania también planteaban que necesitaban unas buenas relaciones con Rusia. Sin embargo, después de la revolución de 1917, los bolcheviques trataron de recuperar el Estado. Empezó la guerra civil, incluido también las hostilidades con Polonia. En 1921 se firmó una paz con Polonia y la parte occidental, en la otra orilla del Dnieper, de nuevo se unió a Polonia en 1939, una vez que Polonia colaboró con Hitler, y colaboró con Hitler, de hecho, porque Hitler, tenemos todos los documentos en los archivos, y Hitler proponía una paz con Polonia, un tratado de paz y cooperación con Polonia, pero exigiendo que Ucrania le devolviese a Alemania el llamado corredor o pasillo de Danzig, que unía la mayor parte de Alemania con la Prusia Oriental y Königsberg. Después de la Primera Guerra Mundial, este territorio fue entregado a Polonia y después de Danzig, o en vez de Danzig, surgió la ciudad de Gdansk. Y exigieron que se lo diesen pacíficamente. Los polacos no quisieron y se dedicaron a repartir a Checoslovaquia. Pero usted dice que una parte de Ucrania son de hecho tierras rusas durante siglos. ¿Por qué usted, cuando llegó a ser presidente, tenía armamento suficiente? ¿Por qué esperó tanto tiempo? No lo hizo hace 24 años. Sí, ahora estoy terminando la parte histórica, pero es que explica mucho. Claro, no es aburrida. Sí, me agrada mucho que lo valore así. Bien, entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia colaboró con Alemania, no quiso cumplir las exigencias de Hitler
participó en el reparto de Checoslovaquia, pero los polacos obligaron a Hitler a empezar la Segunda Guerra Mundial contra Polonia, o empezando la guerra contra Polonia, que empezó el 1 de septiembre de 1939. ah, y la Unión Soviética, de hecho, se portó de una forma muy honesta, lo leí en los documentos de archivo, y la Unión Soviética le pidió a Polonia una autorización para prestar sus tropas en ayuda de Checoslovaquia, pero el canciller de Polonia dijo que incluso si los aviones soviéticos pasarían sobre el espacio de Polonia, estarían derribados. Y de este modo empezó la Segunda Guerra Mundial y Polonia fue víctima de esta política porque según los protocolos conocidos de Molotov-Ribbentrop, una parte de estos territorios, incluida la Ucrania occidental, volvieron a la Unión Soviética y así Rusia recuperó sus tierras históricas después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, o como decimos, la guerra patriótica, la Gran Guerra Patriótica. Estos territorios fueron considerados de Rusia ya definitivamente. Polonia recibió los territorios alemanes originales, o sea, la parte oriental de Alemania, una parte de estas tierras que ahora son tierras del oeste de Polonia. Se recuperó la salida al Báltico, se recuperó Danzig, que se llamó Gdansk en polaco, y así a la hora de formar la Unión Soviética en 1922, los bolcheviques empezaron a formar la URSS y crearon la Ucrania soviética, que hasta ahora, hasta aquel entonces no existía. Stalin insistía en que estas repúblicas que se formaban, que entrasen como formaciones autónomas, pero por alguna razón Lenin, el fundador del Estado soviético, insistió en que tuviesen el derecho a salir de la Unión Soviética si lo quisiesen, y así le dio a la República de Ucrania Soviética tierras, por alguna razón lo hizo, tierras que no tenían nada que ver con Ucrania en aquel momento. Integraron la parte de Ucrania, incluida toda la zona del litoral del Mar Negro, que históricamente no tenía nada que ver con Ucrania, y fueron unidas a Rusia en tiempos de Catalina la Grande. Incluso si volvemos a 1654, tres o cuatro zonas de aquel litoral de Mar Negro no tenía nada que ver con Ucrania. En 1654, usted tiene conocimientos enciclopédicos, pero ¿por qué en los primeros 22 años usted no se refería a esto, estando de presidente de Rusia? Es que la Ucrania soviética recibió muchísimos territorios que nunca nada tenían que ver con Ucrania. Territorios que recibió Rusia en algún momento como resultado de las guerras ruso-turcas, y se llamaban Novorrusia, o sea, la nueva, la otra Rusia. Pero Lenin, el fundador del Estado soviético, así creó a Ucrania de esta forma, y durante décadas, estando dentro de la URSS, la República Soviética de Ucrania se desarrolló, y los bolcheviques, por razones desconocidas, se dedican también a ucranizar, ucranización de Ucrania. También tenía que ver con otras repúblicas federadas. Eran repúblicas de la Unión Soviética y también la Ucrania soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania recibió no solo parte del territorio polaco, que ahora es Ucrania occidental, parte
de territorios húngaros y de territorios rumanos. O sea, se le quitó una parte a Hungría y a Rumanía, que también engrosaron la parte de Ucrania soviética y siguen estando allí. Por eso tenemos todos los fundamentos para afirmar que en cierto sentido Ucrania es un estado artificial creado por voluntad de Stalin. O sea, Hungría u otras naciones tienen el derecho a recuperar sus tierras. eh, para volver a las fronteras de 1654. No estoy seguro de que se recuperen aquellas fronteras de 1654, pero los tiempos del gobierno de Stalin se refieren a ello con palabras de régimen stalinista, dicen de la violación, la infracción de los derechos humanos y los derechos de otros estados, o sea, um, tampoco se planteaba que no tengan ese derecho de recuperar. ¿Usted se lo planteó a Orbán de que puede recuperar una parte de Ucrania? Jamás se lo he dicho, jamás, ni una sola vez. Ni siquiera hablamos con él sobre esto. Sabemos, sé fidedignamente, a ciencia cierta, de que los húngaros que viven en aquel territorio, claro que quieren volver a su patria histórica y ahora le voy a explicar una historia personal muy interesante. Eh, a principios de la década de los 80 salí del entonces Leningrado, salí en carro a Kiev, fui a la ciudad de Beregovo. Es que todos los nombres de ciudades y pueblos eh, ah, lo ponían en ruso y en un idioma que no entendía, húngaro. O sea, no había nada en ucranio, o sea, ruso y húngaro. Llego a alguna aldea, veo a unos hombres vestidos de traje muy oficial y con copas, sombreros copa. Pregunté qué son artistas. No, dijeron que son húngaros y es tierra de ellos, y viven allí, habitan allí. Todos los nombres, todo en tiempos soviéticos, la década del 80, el siglo pasado, conservaron y siguen conservando el idioma húngaro, los trajes típicos, se sienten húngaros y desde luego The time is right. Let 'em have it, fellas! Bueno, yo creo que hay mucho de esto y seguramente muchos países no están contentos con la redefinición de las fronteras tras las guerras del siglo XX y um, lo que usted ha mencionado, pero usted no ha dicho nada de esto públicamente hasta febrero del año 2022. Usted decía que sentía la amenaza física por parte del Occidente y de la OTAN, incluida la amenaza nuclear, y esto le obligaba a actuar. ¿Le entiendo correctamente? Bueno, yo entiendo que quizás, bueno, eh, estos discursos, bueno, se salen del marco de la entrevista. Por eso al principio le pregunté si íbamos a tener una tertulia, un talk show, una entrevista, una conversación seria. Sí que hemos llegado al momento en el que se creó la Ucrania soviética, después en el 91 se derrumba la Unión Soviética y todo lo que Rusia pues lo que Ucrania ha obtenido pues de Rusia como don, como regalo, pues lo ha agarrado. Y me estoy acercando a algo muy importante. Gracias. Bueno, de hecho, el derrumbe de la Unión Soviética fue iniciado por el gobierno ruso. No entiendo por qué se gobernaban, pero ¿cuál fue el motivo? Bueno, había una serie de motivos, me imagino. Ante todo, en aquel momento, el gobierno de Rusia
pensaba que la base de las relaciones entre Rusia y Ucrania, de hecho, el idioma común, el 90% de la población hablaba ruso, pues las relaciones familiares y pues cada un 30% más tienen relaciones familiares allí, cultura común, historia común e incluso una religión común. Todo esto son cosas tan fundamentales, estando en el marco de un mismo estado a lo largo de cientos de años. Y todo esto funda la base de que las relaciones sean buenas, es inevitable. Eso es lo primero. Y segundo, un aspecto muy importante. Yo quiero que usted, como ciudadano americano y sus espectadores, lo escuchen. Ante todo, el gobierno ruso consideraba que la Unión Soviética ha dejado de existir y por eso no hay ningún tipo de línea de división ideológica. Rusia voluntariamente y de forma pues por propia iniciativa ha comenzado el derrumbe de la Unión Soviética y pues pensar que todo esto será entendido por el Occidente civilizado como una propuesta de alianza, de colaboración. Eso es lo que esperaba Rusia de los Estados Unidos y del Occidente colectivo, así llamado en general. Había gente lista en Alemania, Egon Bahr, un ah, ah, actor político del Partido Social Demócrata, que en conversaciones con los dirigentes de la Unión Soviética antes del derrumbe insistían que era obligatorio crear unos sistemas de seguridad en Europa, un sistema en el que va a entrar los Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países de Europa Central. Pero es importante que la OTAN no esté expandiendo, porque decía, si la OTAN seguirá expandiendo, seguiremos lo mismo que pasaba durante la Guerra Fría, pero más cerca de las fronteras de Rusia. Y ya está. Era un hombre muy sabio, pero nadie le escuchó. Es más, se enojó. Bueno, también lo tenemos ahí, pues si no me escuchan no volveré a venir aquí a Moscú otra vez. Se enojó con el gobierno soviético, pero tenía razón, todo pasó como lo dijo. Y sin embargo, bueno, claro que sus palabras pues se han hecho verdad ya hemos hablado de esto, pero muchos en los Estados Unidos pensaban que las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos serían buenas después del derrumbe de la Unión Soviética, pero ha pasado lo contrario. Pero usted jamás ha explicado por qué motivo ha ocurrido esto, en su opinión. Sí, por supuesto, el Occidente tiene miedo de la Rusia fuerte, pero el Occidente también teme de la China fuerte. El Occidente teme a la China fuerte más que a la Rusia fuerte, porque en Rusia hay 150 millones de personas y en China son 1,5 mil millones. Y la economía de China se está desarrollando a pasos agigantados, un 5% al año o más, y bueno, para China es suficiente. Entonces, el Bismarck lo dijo en un momento, lo más importante son los potenciales y el potencial que tiene China es colosal. Es la primera economía del mundo desde la paridad de poder adquisitivo y lo está creciendo. Y ahora no vamos a hablar de quién teme a quién. Vamos a pensar en otras categorías. Después del año 91, cuando Rusia esperaba que iba a entrar a formar parte de la familia hermana de los pueblos civilizados, no pasó. Ustedes nos han engañado. Cuando digo ustedes, no me refiero a usted personalmente, hablo de los Estados Unidos. Se prometió que la OTAN no iba a expandirse hacia el este. Y esto ha pasado 5 olas de expansión. Nosotros estamos pacientemente, bueno, soportándolo, por favor no lo hagan, tenemos una economía de mercado, ya no existe el Partido Comunista, vamos a llegar a un acuerdo. Es más, lo he dicho públicamente, bueno, voy a hablar de los tiempos de Yeltsin. Hubo un momento en el que pues pasó un gato negro y Yeltsin fue a los Estados Unidos, hizo un discurso en el Congreso y decía, God bless America, Dios bendiga América. Él lo dijo, por favor, dejen
acéptenos pues como uno más de la familia cuando comenzó en Yugoslavia. Y cuando levantó la voz en apoyo de los serbios, y nosotros no podíamos quedarnos callados. Yo entiendo que había procesos complicados, sí, pero Rusia no podía quedarse quieta, inmutable con lo que pasaba en Serbia, porque es una cultura también ortodoxa y muy cercana. Y lo más importante es que Yeltsin se pronunció en apoyo que hicieron los Estados Unidos en violación del derecho internacional, del Estatuto de la ONU, comenzaron a bombardear Belgrado. Los Estados Unidos sacaron al genio de la botella y que, es más, Rusia protestaba. ¿Y qué se contestó? El Estatuto de la ONU y el derecho internacional. No, se han quedado anticuados. Ahora se refieren al derecho internacional. Bueno, sí, por supuesto que hay que cambiar las cosas, pero no de este modo. Pero sin embargo, bueno, empezaron a decirle de todo a Yeltsin, de que es un alcohólico, de que no entienden. Él lo entendía todo perfectamente, eso lo aseguro. Está bien, yo llegué a ser presidente en el año 2000. Digo, bueno, lo de Yugoslavia ya pasó, pues hay que intentar recuperar las relaciones, abrir esta puerta por la que intentaba pues entrar Rusia. Es más, yo lo decía públicamente, lo puedo repetir, aquí en la reunión en Kremlin con el presidente saliente Bill Clinton, aquí mismo, en esta misma habitación, aquí al lado, yo le decía, Bill, ¿tú qué piensas? Si Rusia pues quisiera llegar a formar parte de la OTAN, ¿tú crees que sería posible? Él dijo, bueno, sería interesante, yo creo que sí. Y por la noche, cuando nos reunimos en la cena, ¿sabes? He estado hablando con los míos, con mi equipo. No, actualmente es algo imposible. Le pueden preguntar. Seguramente él está escuchando nuestra entrevista, lo puedo confirmar. Jamás diría algo así si no hubiera pasado. Bueno, ahora no es posible. Eh, ¿Era usted sincero? ¿Se habría unido a la OTAN? A ver, yo planteé la pregunta, ¿es posible o no? Y la respuesta que me dieron es un no. Si no, si no fuera sincero, pues para intentar averiguar la postura, bueno, y si hubiera dicho que sí, hubieran entrado en la OTAN. Si hubiera dicho que sí, como hubiéramos comenzado con el proceso de aproximación, si viéramos el deseo sincero de los socios. Bueno, no pasó. ¿Está bien? ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son los motivos de esto? Porque yo entiendo que usted se siente pues como apenado porque el Occidente le echó para atrás. ¿De dónde es esta hostilidad? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que piensa usted? Usted dijo que siento pues esa amargura. No, es una amargura. No, es una constatación de los hechos. No somos pues novios. No son términos que sean apropiados en estas circunstancias. Simplemente pues entendimos que no nos quieren ver entre uno más. Vamos a buscar los puntos en común. ¿Por qué nos dieron la respuesta negativa? Pues pregunten a sus dirigentes. Yo simplemente pues puedo tener mis ideas, un país tan grande con su propia opinión y bueno, los Estados Unidos, yo he visto cómo se resuelven las cuestiones en la OTAN. Voy a ponerle otro ejemplo con respecto a Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos presiona y todos los miembros de la OTAN votan, aunque no les guste. Yo les voy a decir lo que pasó en el año 2008, no voy a decir nada nuevo, pero ya se está debatiendo. Sin embargo, más tarde, de diferentes maneras, tratamos de construir estas relaciones. Habían ocurrido pues los eventos en el Oriente Medio, en Irak, y nosotros pues íbamos construyendo el diálogo con los Estados Unidos.
Y yo en múltiples ocasiones hablé de que los Estados Unidos no apoyaran el separatismo y el terrorismo en el Cáucaso del Norte, pero siguen haciéndolo. Y el apoyo político, financiero, de información e incluso militar venían de los Estados Unidos y sus satélites apoyando a los grupos terroristas en el Cáucaso. Y con mi mm, homólogo, con el presidente de los Estados Unidos, yo le comenté, no puede ser. Yo estaba preparado, me preguntó, ¿tienes pruebas? Y le dije, sí. Bueno, me dijo, bueno, yo voy a citarme, me disculpo. Bueno, pues les voy a dar en el culete. Nosotros esperamos la respuesta, pero no hubo ninguna respuesta. Le digo al director de la FSB, comunícate con los de la CIA. Y tenemos la respuesta en el archivo. La respuesta es la siguiente. Hemos trabajado con la oposición en Rusia, consideramos que es lo oportuno y seguiremos apoyando la oposición en Rusia. Consideramos que es lo correcto. Bueno, entendimos que no hay conversación allí. ¿Se refiere a la oposición a usted? Por supuesto. En este caso se hablaba de los separatistas y terroristas que libraban una guerra contra nosotros en el Cáucaso. Por supuesto que estaban en oposición, así lo llamaban ellos. Es el segundo aspecto. Tercer aspecto muy importante es la creación de la defensa aérea de los Estados Unidos en los comienzos. Les insistimos en que los Estados Unidos no lo hicieran. Es más, cuando me invitaron el mm, padre de Bush Jr., pues en el océano, aquel presidente Bush, tuvimos una conversación y les propuse que los Estados Unidos, Rusia y Europa pudieran crear un sistema de antimisiles conjunto, porque el sistema americano pues atenta contra nuestra seguridad. Aunque ellos decían que se está definiendo pues como en defensa de las amenazas por parte de Irán. Y así se justifica. Yo les propuse que trabajáramos conjuntamente Rusia, Estados Unidos y Europa. Me preguntaron si hablaba en serio. Pero en serio, sí. ¿Puedo preguntar qué año fue? Bueno, no me acuerdo, pero es muy fácil buscar en internet cuando estuve en los Estados Unidos por invitación de al padre de Bush. Me dijeron, es muy interesante. Y yo dije, imagínense si juntos vamos a estar resolviendo pues un problema de seguridad a nivel global. El mundo va a cambiar. Seguramente tendremos nuestras diferencias, debates, políticas y de otra índole, pero estamos cambiando el sistema en el mundo de manera global. Y me preguntaron, pero ¿hablas en serio? Yo dije, por supuesto que sí. Tenemos que pensarlo. Les dije, ¿está bien? Después en esta misma habitación donde estamos vino el ministro de Defensa Gates, el ex director de la CIA y el secretario de la Secretaría de Estado Rice estuvieron aquí en esta habitación. Nos sentamos a la mesa, el ministro de Defensa en aquel lado, y me dijeron, lo hemos pensado y vamos a hacerlo. Y les dije, vaya, pero con excepciones. Entonces, usted en dos ocasiones ha descrito cómo los presidentes de los Estados Unidos adoptaban unas decisiones y después sus equipos, pues, sabotajeaban estas decisiones. Sí, exacto. Finalmente, pues, nos mandaron al paseo. Bueno, son conversaciones confidenciales y no sería correcto citarlo todo, pero nuestra propuesta fue denegada, es un hecho. En aquel entonces yo dije, bueno, nos veremos forzados a desarrollar unas medidas de respuesta, pero vamos a crear unos sistemas que van a superar vuestros sistemas de defensa. Y la respuesta fue, nosotros no lo hacemos contra ustedes y ustedes hagan lo que quieran. Bueno,
Partimos de que no es contra nosotros. Está bien. Hemos creado unos sistemas de intercontinentales que superan la velocidad del sonido y los seguimos desarrollando. Nosotros eh, hemos superado los sistemas de ataques supersónicos a todos los Estados Unidos y otros países. Estamos perfeccionando día a día. Pero no lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos propuesto seguir otra ruta y nos dejaron de lado. Ahora, con respecto a la expansión de la OTAN hacia el oriente, nos prometieron ni una pulgada hacia oriente, hacia el este. Pero bueno, no se dejó constatado en papel, pues vamos a expandirlo. Cinco olas de expansión con toda la Europa. ah, Oriental y los países del Báltico y han llegado hasta Ucrania y en la cumbre en Bucarest en el año 2008 declararon que las puertas para la OTAN de Ucrania y Georgia están abiertas. Ahora pues, bueno, Alemania y Francia parece que estaban en contra, pero luego, como resultó, el presidente Bush, y es un tipo duro, un político fuerte, bueno, según me dijeron, nos ha presionado y nosotros tuvimos que, pues, a dar el visto bueno. Como estamos en la guardería o qué es esto, ¿a qué hemos jugando? Pero ¿quiénes son? A ver, les han presionado y ellos accedieron. No, pero bueno, Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Bueno, no lo sé. En el 2008 dijeron una cosa y ¿por qué no van a decir que sí después? Bueno, entonces nos presionaron, pero les van a presionar mañana y otra vez van a decir que sí, es algo de parvulitos, de guardería, no sé cómo negociar ahí. Estamos abiertos al diálogo, pero ¿dónde están las garantías? No hay ninguna. Empezaron pues a entrar al territorio de Ucrania. Bueno, yo le he contado cómo se iba desarrollando este territorio, qué relaciones había con Rusia, pero mm, ahí pues cada dos, cada tres pues tiene algún tipo de relación con Rusia. Y en las elecciones en la Ucrania soberana, tras la declaración de la firma de la declaración de la independencia, y ahí se constata que Ucrania es un estado neutral y en el año 2008 repentinamente se abren las puertas a la OTAN. Vaya, qué panorama más interesante, no es lo que habíamos acordado. Así que todos los presidentes que llegaban al poder en Ucrania se apoyaban en el electorado, pues con que tenían un trato bueno hacia Rusia, ¿no? Es el sur y el este de Ucrania. Y era pues muy complicado superar a estos ciudadanos que participan en las elecciones, porque bueno, entró Víctor Yanukovych y cuando ganó, tras el presidente Kuchma, organizaron la tercera ronda de votación, que no estaba prevista por la Constitución de Ucrania. Es un golpe de Estado. ¿A alguien no le gustó? Pues a los Estados Unidos en el 2014, ¿no? No fue un poco antes. Tras el presidente Kuchma, llegó Yanukovych, Víctor Yanukovych, pero sus oponentes no reconocieron esta victoria. Los Estados Unidos apoyaron la posición y iniciaron la tercera ronda de votación. ¿Eso qué es? ¿Es un golpe de Estado? Estados Unidos lo habían apoyado y así arribó al poder el ganador de la tercera vuelta. O sea, como a Estados Unidos no le gustó organizar la tercera vuelta de las elecciones, que no estaba prevista por la Constitución. eh, Llegó Yushchenko, que se consideraba un político pro-occidental, pero pudimos arreglar nuestras relaciones. Él visitó Moscú, también nosotros visitamos Kiev y nos vimos en un ambiente informal. Aunque era pro-occidental, bueno, no pasa nada. Todo iba bien. Ellos estaban haciendo lo que querían. Después viene Víctor Yanukovych, después de que empeorase la situación allí. Quizás no era el mejor
presidente, no quiero valorarlo, pero se habló de una asociación con la Unión Europea. Ah, eh, Cuando vimos este convenio de asociación, resultó que era un problema para nosotros, porque para nosotros teníamos Ucrania, el libre comercio, teníamos abiertas las fronteras aduaneras, pero como resultado de esta asociación, abrían sus fronteras para Europa. Entonces dijimos, eso no vale. Vamos a cerrar nuestra frontera con Ucrania. Yanukovych empezó a calcular cuánto recibiría Ucrania y dijo, necesito más tiempo antes de firmar algo, pero llegó hasta el Maidán, hasta el golpe de Estado, y fue un golpe de Estado en Ucrania. Pero entonces Ucrania estaba comerciando con Rusia más que con la Unión Europea. No se trata de eso, aunque claro, el volumen de nuestro comercio era mayor. Se trata de que era una cooperación entre las dos entre los dos territorios. Cooperábamos en cosas que eran básicas para la economía ucraniana. Eh, y entonces fue un golpe de Estado y no voy a detallar ahora debido a Estados Unidos y nos dijeron Estados Unidos que calmen a Yanukovych y nosotros vamos a calmar a la oposición y así seguía el cauce de un arreglo político. Dijimos, bien, gracias, vamos a empezar a hacerlo, pero los norteamericanos pidieron a Yanukovych, no usó las Fuerzas Armadas ni policía, y así fue el golpe de Estado en Kiev. ¿Quién lo apoyó? Claro, lo apoyó la CIA, una organización, como tengo entendido, ah, ah, eh, quiero agradecer a Dios de que no nos aceptaron porque es la organización seria, según entiendo, y eran los servicios secretos y eran nuestros oponentes siempre desde la Unión Soviética. Es su trabajo. Técnicamente lo hicieron todo, o sea, lograron lo que querían, cambiaron el gobierno, pero políticamente es un error colosal. Y en este caso, la dirección política no hizo lo que debía que hacer. Tenía que preverlo. En 2008 abrieron las puertas de la OTAN para la Ucrania. En 2014 se organizó el golpe de Estado. Los que no querían aceptar ese golpe de Estado empezaron a perseguirlos. Así crearon una amenaza a Crimea. Empezaron una guerra contra Donbass en 2014, usando aviación, artillería contra la población pacífica. Hay videograbaciones. Emprendieron una operación del ejército de gran escala y preparaban más operaciones. Y eso todo sobre el trasfondo de potenciar y asimilar militarmente estos territorios y abriendo sus puertas. Claro que estábamos preocupados y lo manifestamos. De nuestra parte habría sido una ligereza imperdonable y así Estados Unidos nos empujaron hacia un límite que teníamos que tener en cuenta porque eso podía poner fin a Rusia y de hecho eran nuestros hermanos porque una parte del pueblo ruso que se enfrentó a esa maquinaria bélica. Eso fue 8 años antes del conflicto de ahora. Pero, ¿qué es lo que provocó el paso que usted dio finalmente? El conflicto fue provocado por el golpe de Estado en Ucrania. Por cierto, llegaron representantes de 3 países europeos, Alemania, Polonia y Francia.
y fueron los garantes del convenio firmado entre el gobierno de Yanukovych y la oposición. O sea, ellos pusieron también sus firmas. Pese a ello, la oposición organizó el golpe de Estado y los estados aparentaron de que no se acordaban nada, de que eran garantes del arreglo. Lo tiraron a la hoguera y esos tres garantes que en vez de volver este proceso al campo político, apoyaron el golpe de Estado, aunque no tenía ningún sentido porque el presidente Yanukovych aceptaba todas las condiciones porque no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones anticipadas. ¿Para qué el golpe de Estado? ¿Para qué amenaza a Crimea? ¿Por qué empezar esa operación en Donbass? Eso no lo entiendo. Ese fue el error de cálculo que hicieron. Sí hizo su trabajo, terminó con el golpe de Estado y era la estrategia, pero era un error político porque, claro, se trataba de unos 5.000 millones, pero un error político colosal. Podíamos haberlo arreglado todo sin esas víctimas, sin las operaciones bélicas, sin perder Crimea, y no habría habido tanto derramamiento de sangre si no hubiera habido Maidán, ese golpe de Estado. Y habíamos aceptado de que después de desintegrar la Unión Soviética, las fronteras debían estar siguiendo las fronteras de las antiguas repúblicas soviéticas, pero nunca aceptábamos ni aceptamos que se extendiese, que expandiese la OTAN y siempre decíamos, no lo hagan, no lo hagan. Y de hecho, el pistoletazo, de los últimos sucesos fue el siguiente. Primero, la dirección de Ucrania actual declaró que no quería cumplir con los acuerdos que después de 2014 en Minsk se acordó un plan de arreglo pacífico en Donbass, pero el canciller de Ucrania, toda la dirección de Ucrania, incluido el presidente, declararon que no les gustaban esos acuerdos de Minsk, que no lo estaban cumpliendo. Y los dirigentes de Alemania, de Francia, hace un año y medio lo dijeron honestamente en público, de que estaban firmando los acuerdos de Minsk, firmándolo, pero nunca querían cumplirlos. Es que nos estaban engañando. Pero usted habló con el secretario de Estado, con el presidente, quizás les decía a usted que si seguían bombeando esos armamentos, ustedes actuarían. Siempre lo avisábamos, siempre lo decíamos. Nos dirigíamos a la dirigencia de Estados Unidos, de los países europeos, para que cesase este proceso enseguida, para que se cumpliesen los acuerdos de Minsk. De hecho, hablando, no sabía cómo podíamos hacerlo. Hay muchos elementos para cumplir con esos acuerdos, porque hay muchos elementos para la independencia de Donbass, de sus territorios. Estoy seguro, pero estoy totalmente seguro y pensaba yo, sinceramente, que si podíamos convencer a aquellas personas que vivían en Donbass para que volviesen al Estado ucranio, pero poco a poco iban a cicatrizarse las heridas y cuando los territorios se integrasen a la economía común, cuando empezase a recuperarse los subsidios sociales, pagasen las pensiones, nadie lo quería. Todos querían con la fuerza militar resolverlo todo, pero no podíamos permitirlo. Y todo llegó hasta esa situación cuando en Ucrania anunciaron no vamos a hacer nada y empezaron a preparar las hostilidades. Ellos empezaron la guerra en 2014. Nosotros tenemos el objetivo de cesar aquella guerra. No la habíamos empezado en 2022. Fue un intento de terminar aquella guerra.
¿Ustedes lograron acabar con la guerra? ¿Lograron ustedes sus objetivos? No. Hasta ahora no hemos alcanzado nuestros objetivos porque uno de los objetivos es desnazificar, o sea, prohibir toda clase de movimientos neonazis. Es uno de los problemas que estuvimos debatiendo, discutiendo en el proceso de negociaciones que terminó en Estambul a principios del año pasado, pero terminó por nuestra iniciativa porque los europeos nos decían que se tenía que crear condiciones para la firma definitiva del documento. Mis colegas en Francia, en Alemania decían, ¿cómo crees que van a firmar un convenio o un acuerdo con la pistola en la sien? Se tenía que apartar las tropas. Cuando apartamos nuestras tropas de Kiev, enseguida nuestros negociadores ucranianos tiraron al basurero todos los acuerdos de Estambul y se prepararon para una confrontación bélica a largo plazo con el apoyo de Estados Unidos. Este fue el desarrollo de la situación. Ahora, ¿cómo está? Perdone mi ignorancia, ¿qué cosa es la desnazificación? ¿Qué significa? A eso quería referirme precisamente, es un tema muy importante. Desnazificación. Una vez lograda la independencia de Ucrania empezó a buscar, como dicen algunos analistas de Occidente, a buscar su identidad y no encontró nada mejor que poner como la piedra angular de esa identidad a los falsos héroes que colaboraron con Hitler. Ya me he referido a que a principios del siglo XIX, cuando empezaron a surgir los teóricos de la independencia, la soberanía de Ucrania, partían del hecho de que la Ucrania independiente tenía que mantener buenas relaciones, muy buenas relaciones con Rusia, pero debido al desarrollo histórico y debido a que cuando esos territorios estaban integrados en Polonia, se persiguió tan cruelmente a los ucranianos y se trató de eliminar esa identidad, lo tenían en la memoria del pueblo. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, parte de esta, diríamoslo así, de esta élite con ánimos extremadamente nacionalistas empezó a colaborar con Hitler pensando que Hitler les traería la libertad. Las tropas alemanas, las tropas de la SS hicieron el trabajo sucio, estaban eliminando a la población polaca, a la población hebrea, y daban ese trabajo sucio a sus colaboradores. De ahí fue el matadero de la población polaca, hebrea. Personas como Bandera, Shushkevich son muy conocidos y estas personas se convirtieron en héroes nacionales. Este es el problema y siempre nos dicen, el nacionalismo y el neonazismo también lo tienen otros países. Sí, verdad, hay brotes, pero los están presionando en otros países y en Ucrania no. Y sí, los convirtieron en héroes nacionales en Ucrania. Erigen monumentos a ellos, están en las banderas, están sus nombres coreadas por las multitudes con antorchas como en la Alemania nazi y son personas que habían aniquilado a polacos, hebreos, rusos. Hay que terminar con esa práctica, esa teoría. Desde luego cualquier nación había crecido y yo digo, son parte del pueblo ruso común. Ellos dicen, no, somos un pueblo aparte, pero no sobre una base del nazismo. Tienen ese derecho, pero no con el nazismo. El presidente de Francia
le satisfaría el territorio que ya tienen ahora. No, pero usted preguntó sobre el tema del neonazismo, la desnazificación. Llegó el presidente de Ucrania al Canadá. Esto se conoce muy bien, pero en Occidente se está callando. Y le presentaron en el Parlamento canadiense a una persona que, como dijo el presidente del Parlamento, que combatió durante la Segunda Guerra Mundial contra los rusos. ¿Quién combatió contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial? Hitler y su camarilla. O sea, esta persona se aclaró de que él sirvió en las tropas de la SS que mataba a los rusos, a los hebreos, a los ucranianos, a los polacos. Entonces el presidente de Ucrania se levantó junto con todo el Parlamento del Canadá y aplaudió junto con ellos a esta persona. ¿Cómo podemos imaginarlo? El propio presidente de Ucrania, que es hebreo étnico. Bueno, en realidad tengo una pregunta. Si Hitler lleva muerto 80 años, la Alemania nazi ya no existe y usted dice que quieren pues apagar esta llama, el nacionalismo ucraniano, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, es una cuestión bastante complicada. Le voy a decir lo que pienso. ¿No se va a ofender usted? Pues claro que sí. Bueno, es una cuestión sutil. Bueno, la verdad es que me inspira un poco algo de asco. Usted dice, Hitler ya no está, 80 años, ¿verdad? Pero su hazaña está allí. La gente que exterminaba a rusos, polacos y judíos hebreos, pues sí, están allí. Y el presidente de Ucrania les aplaude a gente así en el Parlamento canadiense. Entonces podemos decir que hemos eliminado esta ideología, porque si vemos lo que está pasando ahora, eso es la desnazificación. Hay que eliminar a la gente, pues que promulga esta teoría y la práctica, que tratan de conservarlo. Eso es la desnazificación, eso es lo que entendemos. Está bien. Mi pregunta es más específica. Por supuesto que no defiendo a los nazis o los neonazis. Usted no controla todo el país, pero mm, quieren controlarlo todo. Entonces, ¿cómo va a eliminar una ideología pues en un país que no controla? Bueno, verá. Le parecerá raro, pero durante las negociaciones de Estambul hemos llegado a un acuerdo. Está todo allí recogido por escrito, que en Ucrania no se va a promulgar el neonazismo.